Compartir pantalla. Les quiero preguntar si todos si pueden visualizar la pantalla. Sí, señor. Sí, señor profesor. Sí se ve, Andrés, claro. Entonces, muy buenas noches nuevamente para todos. Muchas gracias por su asistencia. El tema que vamos a tratar el día de hoy se encuentra titulado como Fundamentos de la Energía Eólica. Entonces, me presentaré brevemente. Mi nombre es Andrés Felipe Rodríguez Valencia. Soy ingeniero mecánico egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira. Tengo una maestría en Ingeniería Mecánica en el área de procesos de manufactura y diseño de máquinas. En trabajos de pregrado estuvo enfocado en temas de la energía eólica. El trabajo de grado fue titulado Diseño y construcción y pruebas experimentales de una turbina eólica tipo Savonius. Ya en la parte de la maestría trabajé sistemas de almacenamiento de energía, medición de velocidad angular instantánea en volantes de inercia y caracterización de motores de arranque de motores de combustión interna. Como profesor me he desempeñado en el área de ciencias térmicas, he orientado las asignaturas de laboratorio de fluidos y máquinas hidráulicas, termodinámica, mecánica de fluidos. En ingeniería mecatrónica he dado el curso de mecánica que comprende estática y dinámica. Y pues fui profesor en la Universidad Tecnológica y ya también pues tengo un poco más de un año acá ya en la Universidad Autónoma. Bueno, la presentación del día de hoy se encuentra conformada por el contenido que ustedes pueden observar en pantalla. Iniciaremos dando una breve introducción a las formas de energía. Luego daremos una mirada a la energía eólica, la capacidad instalada de energía eólica que tenemos pues a nivel mundial y en general acá en nuestro país. Daremos unas generalidades del viento acerca de parámetros importantes como la velocidad del viento, la densidad, la potencia que podemos extraer a partir de una turbina eólica, cuál es el límite teórico que puede alcanzar una turbina eólica en su desempeño. Daremos una breve introducción en lo que son las máquinas de fluido y su clasificación, turbinas eólicas, sus partes componentes, sus dos grandes clasificaciones como son turbinas eólicas de eje horizontal y turbinas eólicas de eje vertical. Les mostraré brevemente un modelado sólido que se realizó pues, en mi trabajo de grado. Miraremos algo de túnel de viento y con ello pues estaremos finalizando la presentación. Entonces, desde nuestros cursos de física siempre nos han dado la definición de que la energía es la capacidad que tiene un sistema para realizar trabajo. Ya desde una óptica de la termodinámica, la energía es una propiedad conservada y está representada en la primera ley de la termodinámica, que es el principio de conservación de la energía, el cual nos establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Ahora, desde el Consejo Mundial de Energía, se pueden destacar las siguientes formas de energía como energía química, energía nuclear, energía cinética, energía potencial, energía mareomotriz, energía eólica. Todas estas formas de energía constituyen lo que es la energía total de un sistema. Ahora, en termodinámica podemos expresar la energía como energía específica. Entonces, por definición, la energía específica es la energía total de un sistema por unidad de masa. Bueno, también desde la termodinámica podemos hacer una clasificación de las energías como energías macroscópicas y energías microscópicas. Entonces, las energías macroscópicas son las que tienen que ver con el movimiento global de un sistema. Dependen de marcos de referencia externos y pueden estar influenciados por efectos externos como campos gravitacionales, efectos magnéticos, campos eléctricos y de tensión superficial. Por lo general, en los análisis termodinámicos
no tenemos en cuenta lo que son efectos de tensión superficial, efectos eléctricos o magnéticos, dado que no son pues importantes allí en el análisis o son insignificantes. Bueno, la energía, para que vamos dando como una definición breve de cada una de las formas de energía, entonces la energía cinética, pues como ustedes saben, tiene que ver con el movimiento de un cuerpo. Además, existen varias formas de energía cinética, como es la energía cinética de traslación, que la podemos ver representada en un cuerpo en movimiento como un vehículo. Energía cinética de rotación, que tiene que ver con el movimiento rotacional de elementos mecánicos. Lo podemos ver en sistemas de transmisión de potencia, en poleas, en engranajes, en árboles de transmisión de potencia, en donde esa energía cinética rotacional pues depende del momento de inercia y de la velocidad angular. Ahora, la energía potencial gravitacional depende del grado de la diferencia de elevación o el salto hidráulico. Esa energía potencial por lo general se aprovecha en centrales hidroeléctricas, en donde la energía potencial se convierte en energía mecánica de rotación en turbinas hidráulicas. Bueno, tenemos una forma de energía importante que es la energía interna. La energía interna constituye toda la suma de energías microscópicas y la parte de energías microscópicas tiene que ver con el grado de actividad molecular y con la estructura molecular de un sistema. Las energías internas entonces las podemos clasificar como energía sensible y como energía latente. La energía sensible tiene que ver con el grado de movimiento de las moléculas a nivel atómico. Entonces, las moléculas o los átomos por lo general pueden realizar movimientos de traslación, de rotación, movimientos vibratorios, en donde allí pues tenemos evidenciada la energía sensible. Ya la energía latente tiene que ver con los cambios de fase en las sustancias, entonces sabemos que tenemos 3 estados de agregación de la materia como sólido, líquidos y gases, y para pasar de un estado a otro pues se necesita agregación de energía. Bueno, ya la energía nuclear entonces tiene que ver con las grandes fuerzas de enlace que están representadas en el núcleo de los átomos y pues se tienen grandes liberaciones de energía cuando tenemos reacciones de fisión nuclear o de fusión nuclear. Bueno, aquí entonces en la presentación pues brevemente están los tipos de energía que ya les he enunciado, como es la energía nuclear, lo que es la energía hidráulica. Tenemos lo que es pues, la energía solar que aprovechamos de la radiación solar proveniente del sol y que la podemos convertir en energía eléctrica por medio de paneles fotovoltaicos, la energía geotérmica, la energía eólica y que es muy importante hoy en día, se busca de que la energía o que los dispositivos en ingeniería que diseñamos tengan una buena eficiencia energética. Bueno. Entonces, ya nos enfocaremos en nuestro tipo de energía de interés, que es la energía eólica. Entonces, la energía eólica es una fuente renovable de energía, la cual puede ser aprovechada mediante dispositivos mecánicos como las turbinas eólicas. Aquí en la presentación, entonces, podemos ver turbinas eólicas de eje horizontal de 3 palas. Son las más ampliamente usadas a nivel mundial en campos eólicos. Ya en el argot de la energía eólica podemos tener turbinas eólicas costa adentro, o se conocen como onshore, o turbinas eólicas ubicadas en la superficie marina, y estas se conocen como offshore. Entonces, recibe esas dos denominaciones dependiendo dónde se encuentren ubicadas este tipo de turbinas. Ya miraremos más adelante cuál es la razón de por qué se utilizan turbinas eólicas de eje horizontal de 3 palas, pues dado que son las que tienen el mayor coeficiente de potencia. Y eso entonces lo podremos visualizar en una gráfica donde podemos tener diferentes eficiencias de las turbinas eólicas. Bueno, la capacidad de generación de electricidad instalada acumulada total a nivel mundial ha aumentado rápidamente desde el año 2000 o desde este tercer milenio. Y ya a finales del año 2019 pues se ha alcanzado una potencia instalada acumulada de 651 gigawatts correspondientes a la parte de energía eólica.
En el 2019, como instalaciones de energía eólica, se superaron los 60 gigawatts. De esos 60 gigawatts, 54 correspondieron a la parte de energía eólica en la parte terrestre y 6 gigawatts correspondieron a las turbinas eólicas ubicadas en la superficie marina. Digamos, el año 2019 fue uno de los, tuvo un gran incremento en la parte de instalación de energía eólica, y ya en el gráfico que les voy a presentar vamos a mirar cómo se ha visto un gran incremento y la energía eólica ha tomado una gran importancia a nivel mundial. Entonces, en ese gráfico podemos visualizar cómo desde el año 2000 se ha venido presentando un gran incremento en la capacidad instalada de energía eólica a nivel mundial. Y una de los mayores capacidades de instalación, de capacidad instalada, se presentó en el año 2019, cerca de 60 gigawatts. Este incremento también se ha visto reflejado, ya que la energía eólica no depende únicamente o no se ha centrado en la parte en Europa y en mercados de Norteamérica, sino que también se ha extendido a otros países como la China y como la India, en donde también se le ha dado una gran importancia al uso de la energía eólica o al aprovechamiento de este recurso energético. Entonces, aquí en este gráfico podemos visualizar la distribución de energía eólica en diferentes países. El gráfico de la izquierda, entonces, representa el top 10 de países con capacidad eólica instalada al año 2018. Esta solamente fue la nueva capacidad instalada para ese año, para el año 2018. Y podemos visualizar entonces que la China está a la delantera y se instalaron cerca de 23 gigawatts. Los Estados Unidos tuvo una nueva capacidad instalada de 7,5 gigawatts. Alemania, pues está aquí dentro de los 3 primeros países donde le ha dado también una gran importancia a la energía eólica. Cerca de 3,3 gigawatts se instalaron. Eso refleja el 6,6% de esa nueva capacidad instalada a nivel mundial. La India, miren que también ha ganado un gran protagonismo en nueva capacidad instalada de la energía eólica. Y países como Brasil, Reino Unido, Francia, México, Suecia y Canadá, pues también le han dado gran importancia a este recurso energético. Y ya en este top 10, pues tenemos la capacidad total instalada acumulada en los años. ¿Sí? Entonces, miren que la China ha ganado pues un gran protagonismo y tiene el 36,3% de energía eólica instalada a nivel mundial. Lo siguen los Estados Unidos y Alemania. Entonces, aquí podemos visualizar la importancia de la energía eólica en estos países, y ya vamos entonces a dar una mirada de la energía eólica acá en nuestro país, porque es bastante importante. Ahora, Colombia tiene un gran potencial eólico estimado teórico de 21 gigawatts solamente para el departamento de La Guajira. Eso sería suficiente para generar la potencia necesaria acá en el país. En el país se tiene una instalación cercana de 17,4 gigawatts. Esos 17,4 gigawatts están instalados en centrales térmicas y en centrales hidroeléctricas, y un mínimo porcentaje pertenece a la parte de energía eólica y biomasa. Aquí como dato, entonces se tiene que de capacidad instalada de energía eólica acá en Colombia nomás tenemos 19,5 megawatts. Eso representa solo ni siquiera el 1%, solamente el 0,4%. O sea, es un potencial eólico que se ha desaprovechado acá en Colombia y que pues debido a políticas gubernamentales no se le ha dado, digamos, la importancia a este recurso renovable que tenemos, y no se le ha dado no se ha permitido de que proyectos de investigación pues se desarrollen y que puedan ir un poco más allá. Entonces, realmente acá en Colombia tenemos una muy buena capacidad para poder hacer instalación de parques eólicos, y nomás estamos hablando de La Guajira, pero hay otras regiones en Colombia en donde se puede tener un muy buen aprovechamiento de este recurso energético. Bueno, entonces ya iremos entrando a algunas definiciones relacionadas con la energía eólica.
Entonces, la energía eólica tiene su origen en el movimiento de las masas de aire. Se considera una energía renovable, ya que se debe a la energía solar, la cual genera gradientes de temperatura en las diferentes zonas geográficas de la Tierra, lo cual permite el fenómeno de convección natural. Bueno, para las distribuciones de velocidad del viento, que es un parámetro importante en su análisis, entonces se tienen algunas herramientas, entre ellas pues está la distribución de Weibull, en donde se representa la variabilidad de la velocidad del viento de acuerdo a una función de distribución de probabilidad. Debemos de tener presente que esas variaciones en la velocidad del viento entonces dependen de la topografía del terreno, de la ubicación geográfica, de las condiciones climáticas, ¿cierto? Específicas de cada región. Entonces, aquí podemos tener una distribución de probabilidad de Weibull. Esta sería una forma de visualizarlo. También tenemos otras herramientas como la rosa de los vientos, además de la distribución de Weibull. Existe un sistema importante como es la rosa de los vientos, en donde se representan las diferentes intensidades de la velocidad del viento y su frecuencia de acuerdo a la dirección con el globo terráqueo. Y tenemos otra escala importante allí, que es la escala Beaufort, en donde se tiene una clasificación de las velocidades del viento. Esa clasificación fue gracias a Sir Francis Beaufort en 1805. Entonces, de acuerdo a los rangos de velocidad del viento, pues vamos a tener una denominación para ese tipo de viento. Si es calma, si es suave, si es leve, si es moderado, si es regular, de acuerdo a los rangos de velocidad de viento que tengamos allí. Bueno, aquí tenemos algunos modelos matemáticos que nos representan la variación de las velocidades del viento. Entonces, como ya pudimos observar, debido a la fricción que pueda tener el fluido con una superficie, entonces se va a generar un gradiente de velocidad. Y ese gradiente de velocidad, entonces lo podemos tener expresado a partir de estos modelos matemáticos, en donde aquí se tiene la velocidad del viento medida a cierta referencia. Esta sería la altura de referencia. Este exponente alfa de este modelo matemático depende de la topografía del terreno y de las condiciones climáticas. Entonces, aquí hay una tabla en donde nos dan algunas descripciones del terreno y los valores que podría tomar ese exponente. Y también tenemos este modelo matemático que nos representa pues también la variabilidad de la velocidad del viento de acuerdo a los valores de rugosidad de la superficie. Entonces, si es una superficie muy lisa, si es una superficie sobre la nieve, o si es una superficie rugosa, o si se tienen árboles, entonces aquí pues se tendrían diferentes valores de rugosidad. Bueno, de acuerdo a la unidad de planeación mineralogética y al IDEAN, entonces para el departamento de La Guajira se tienen velocidades mayores a 5 metros por segundo y en algunas ocasiones se llegan a velocidades del viento cercanas a los 11 metros por segundo. Entonces aquí podemos tener unas velocidades de viento importantes que tenemos en los diferentes departamentos de nuestro país, en Bolívar, en Boyacá, en San Andrés, en La Guajira, en donde se tienen registradas pues algunas valores de la velocidad del viento promedio. Bueno, ya desde el análisis termodinámico, entonces recordemos la definición de flujo másico. El flujo másico entonces nos representa la cantidad de fluido que pasa por la sección transversal por unidad de tiempo. Como estamos analizando el movimiento de este fluido, del aire, entonces el flujo másico estaría representado por el producto de la densidad del aire, del área y de la velocidad del viento. En este caso, debemos de tener presente que tenemos un flujo externo. Las definiciones de flujo másico están dadas para flujos internos a través de tuberías. Esta sería el flujo másico que pasaría a través de un tubo de corriente imaginario en donde tenemos el movimiento del fluido.
Si partimos de las definiciones de potencia, ¿cuál sería entonces la potencia eólica que podríamos extraer del viento? Entonces, la potencia por definición la podemos definir como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta sería el valor de energía cinética. Si diferenciamos con respecto al tiempo, entonces podemos obtener la potencia cinética, que sería un medio del flujo másico multiplicado por la velocidad de corriente libre del aire al cuadrado. Si reemplazamos en la ecuación el valor de flujo másico, entonces, reacomodando los términos, podemos encontrar que es un medio de la densidad del aire por el área y por la velocidad al cubo. Entonces, esta definición nos estaría representando cuánto es la potencia eólica disponible en el viento. Y depende de parámetros, entonces, como la densidad del aire, como el área barrida por el rotor y la velocidad del viento. Entonces, de la ecuación anterior podemos expresar las siguientes conclusiones. Uno, de que la potencia eólica es proporcional a la densidad del aire. Recordemos que esa densidad del aire, si caracterizamos el aire como un gas ideal, entonces podemos aplicar la ecuación de estado de gas ideal y poder determinar la densidad del aire, que va a depender de los valores de presión y de temperatura en donde vayamos a calcular la densidad del aire. Ahora, la potencia del viento es proporcional al área barrida por el rotor o las aspas de la turbina eólica. Entonces, esa es la condición por la cual las turbinas eólicas de eje horizontal pues tienen un diámetro de rotor bastante grande, dado de que esa potencia eólica pues depende también del área barrida por el rotor. Es proporcional a este parámetro. Pero un parámetro aún más importante, que es el principal aquí para el aprovechamiento de la energía eólica, y es la velocidad del viento. Ese parámetro de velocidad del viento, como ustedes pueden ver en la ecuación, depende de la velocidad al cubo. Entonces, 10% más de viento nos va a representar 30% más de potencia aprovechable. Entonces, esa es la potencia asociada con el fluido en movimiento. Ahora, cuando el fluido pasa a través del rotor, entonces vamos a tener un proceso allí de conversión de energía. Entonces, recordemos de termodinámica de que todas las máquinas térmicas no pueden tener una eficiencia del 100% de acuerdo a la enunciado de Kelvin-Planck, y de que ninguna máquina térmica podría aprovechar todo el calor, ¿cierto? O la energía térmica del fluido y convertirla en energía mecánica de rotación, digamos, en una turbina de vapor. Eso mismo ocurre para el caso de las turbinas eólicas. Entonces, no toda la potencia eólica del viento la podemos aprovechar en energía mecánica de rotación. Entonces, vamos a tener asociado lo que es un coeficiente de potencia. Entonces, este coeficiente de potencia es análogo a la definición de eficiencia térmica para las máquinas térmicas. Entonces, el coeficiente de potencia es una relación entre la potencia mecánica del rotor y la potencia disponible en el viento. Entonces, este coeficiente, esta es la manera como podemos determinar, ¿cierto?, la potencia mecánica sobre la potencia eólica. En este gráfico, entonces, podemos visualizar las diferentes coeficientes de potencia que podemos tener para las diferentes máquinas eólicas. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos los rotores Savonius, que tienen coeficientes de potencia cercanos al 20%. Tenemos el molino americano con eficiencias cercanas al 30%. Tenemos un rotor de 4 aspas holandés con eficiencias entre el 10 y el 20%. Tenemos rotores Darrieus que pueden tener eficiencias superiores al 30%. Y ya por acá entonces vienen las turbinas eólicas de eje horizontal de 3 palas y de 2 palas. Ligeramente las de 2 palas tendrían un coeficiente de potencia mayor, pero digamos que por condiciones estáticas y por balanceo dinámico del rotor, entonces digamos que se utiliza ampliamente lo que son turbinas eólicas de 3 aspas. Entonces esa es la condición por la cual ampliamente en los campos eólicos se utilizan turbinas eólicas de eje horizontal, porque son las que más nos representan el aprovechamiento energético. Y por aquí tenemos una línea teórica que es el límite de Vex. Entonces,
ninguna máquina eólica puede tener una eficiencia superior a este límite de Bess. Entonces, aquí podemos ver representado de que en las turbinas eólicas podemos tener un máximo aprovechamiento teórico del 59%. Entonces, ese sería nuestro límite teórico de aprovechamiento para la energía eólica. Bueno, para que comprendamos mejor la parte de turbinas eólicas, entonces pues daremos la definición de lo que son las máquinas de fluido. Entonces, una máquina de fluido pues es aquella en la que el fluido pasa a través del rodete de la máquina e intercambia energía. Entonces, si el fluido cede energía al rotor, entonces podemos tener el caso de turbinas o de motores. Y en el caso en el que el rodete de la máquina aprovecha la energía mecánica de rotación del eje y le cede energía al fluido, entonces podemos tener el caso de máquinas generadoras. Entonces aquí tenemos una amplia clasificación de las máquinas de fluido. Según el tipo de fluido podemos tener máquinas de flujo compresible, como son turbinas de vapor, turbinas de gas, ¿cierto? Entrarían lo que son ventiladores, compresores, sopladores. Y aquí entonces vamos a tener variaciones en la densidad superiores al 5%. Entonces, este es una clasificación aquí teórica para las máquinas de flujo compresible y las máquinas de flujo incompresible. ¿Qué quiere decir flujo incompresible? Pues de que no tenemos variaciones considerables en la densidad, porque podemos asumir el supuesto de que la densidad permanece constante. Entonces, vamos a tener variaciones en la densidad menores al 5%. Entonces, aquí entraría lo que es el concepto de máquinas hidráulicas. Desde las máquinas hidráulicas, los tipos de bombas rotodinámicas y máquinas de desplazamiento positivo que manejan sustancias en estado líquido. Según el tipo de flujo y de ley que rige la transferencia de energía, entonces podemos tener las turbomáquinas. En las turbomáquinas, el rodete de la máquina todo el tiempo realiza un movimiento de tipo rotacional. Las máquinas de desplazamiento positivo entonces están basadas en el principio de desplazamiento positivo, en el que el movimiento del fluido se debe a la variación del volumen en una cámara interior. Entonces aquí entrarían las bombas, por ejemplo, de pistones, bombas de desplazamiento alternativo o bombas de engranajes o bombas de tornillos. Entonces, este tipo de máquinas tienen un flujo discreto, se rige por la ecuación de primera ley. En las turbomáquinas, entonces, el movimiento de la corriente de fluido tiene un papel fundamental en la transmisión de la energía, tiene un flujo continuo, se basa en la ecuación de Euler, y la energía cinética más la potencia nos representaría la energía total en la máquina. Y según cómo se transfiere la energía, entonces podemos tener máquinas motoras y máquinas generadoras. Entonces, dentro de esas máquinas motoras tenemos todas las turbinas, turbinas de vapor, turbinas de gas, motores de combustión, turbinas eólicas. Y de las generadoras, entonces tenemos bombas, ventiladores, sopladores, compresores. Entonces, esa es la analogía que tenemos entre esas dos grandes clasificaciones. Bueno, entonces, como les había mencionado, la energía eólica puede ser aprovechada mediante dispositivos como turbinas eólicas. Entonces, ya sabemos que las turbinas eólicas son máquinas motoras. Entonces, aprovechan la energía cinética del viento y la convierten en energía mecánica rotacional. Dentro de estos tipos de turbinas, entonces, tenemos dos grandes grupos de turbinas eólicas, como son las turbinas eólicas de eje horizontal y las turbinas eólicas de eje vertical. Entonces, dentro de las turbinas eólicas de eje horizontal, el eje está paralelo al movimiento del fluido. Por lo general, estas máquinas entonces se encuentran constituidas por cimiento, torre, góndola con tren de fuerza, rotor y álabes. Entonces, digamos que las turbinas eólicas de eje horizontal pues son las que más ampliamente se han estudiado y a las cuales en el campo técnico de la energía eólica pues son las que ampliamente se han empleado para el aprovechamiento de la energía. Sin embargo, las turbinas eólicas de eje vertical pues también han tenido un importante interés en el aprovechamiento de la energía.
Como ventajas, estas turbinas eólicas de eje vertical o aeroturbinas de eje vertical, pues están en la dirección predominante del viento, son menos sensibles a condiciones de alta turbulencia, producen menos vibraciones y no necesitan un sistema de orientación, como si sería el caso de las turbinas eólicas de eje horizontal. Sí son menos eficientes comparadas con las turbinas eólicas de eje horizontal. Entonces aquí podemos visualizar los diferentes tipos de turbinas eólicas. Entonces aquí tenemos un rotor de tipo Savonius de 2 palas. Normalmente pues se puede utilizar un material plástico, un polímero para la manufactura de las álabes. Tenemos lo que es el rotor Darrieus. Normalmente este rotor Darrieus se basa en fuerzas de arrastre y fuerzas de sustentación. El rotor Savonius se basa principalmente en fuerzas de arrastre. Y lo que es las turbinas eólicas de eje horizontal, entonces el par de torsión efectivo que se transmite hacia el rotor de la máquina, pues está dado principalmente por fuerzas de sustentación. Aquí podemos visualizar de una manera más clara las diferentes componentes que podemos tener en una turbina eólica. Entonces empezaremos por evidenciar lo que son las aspas o los álabes de la turbina. Entonces, mediante estas aspas de la turbina se aprovechan la distribución de presión sobre el aspa y entonces aparece una fuerza resultante que es la fuerza de sustentación y la que produce el par efectivo para la rotación de la máquina. Esa transmisión entonces se transmite a través de un elemento mecánico como son árboles de transmisión de potencia. Sobre estos árboles de transmisión de potencia están montados engranajes o ruedas dentadas. Entonces vienen lo que son multiplicadores de velocidad con el fin de incrementar. Aquí el rotor está, digamos, girando a una velocidad angular lenta o una baja velocidad angular. Y con el multiplicador lo que buscamos es incrementar ese valor de velocidad angular. Entonces se tiene una relación de transmisión mayor a 1 y esa velocidad angular entonces va hacia el generador eléctrico, el cual es una máquina eléctrica que permite la conversión de energía mecánica de rotación en energía eléctrica. Además, pues podemos visualizar sobre la turbina eólica entonces una carcasa que se encuentra de manera estática y pues aloja a todos los componentes de la turbina, tiene un sistema de orientación y un anemómetro, una veleta para la parte pues, de medición de velocidad. Bueno, es importante también destacar los tipos de aplicaciones que tenemos en las turbinas eólicas. Entonces, desde la antigüedad, pues utilizaron los molinos de viento para impulsar máquinas de desplazamiento positivo como bombas, entonces poder extraer el líquido de un pozo profundo. Entonces, esa fue una primera aplicación que se utiliza. Es muy común verlo en granjas a nivel rural, lo que son el uso de molinos de viento. Otra aplicación importante es el que las turbinas eólicas pueden actuar como aerogeneradores. Entonces, cuando el propósito de esta turbina eólica es generar electricidad, entonces se denomina aerogenerador. Entonces, el rotor de la turbina eólica se encuentra acoplado directamente a un generador eléctrico. Y ya en la parte de sistemas de almacenamiento de la energía, entonces se han empleado también lo que son volantes de inercia para poder almacenar. Aquí ya es una aplicación, pero con fines de poder almacenar esa energía que tenemos disponible en el viento. Entonces, una forma de poderlo hacer sería empleando volantes de inercia. Aquí tenemos un registro de esa variabilidad de la velocidad del viento, la cual se puede muestrear a una determinada frecuencia en un intervalo de tiempo. Y esta ecuación de aquí que observamos entonces nos representaría la energía que podríamos almacenar en un volante de inercia a partir del aprovechamiento de la energía eólica. Entonces se podría implementar un sistema híbrido que genere electricidad, pero a la vez de que se pueda almacenar en volantes de inercia de alta velocidad.
Bueno, en cuanto a las aeroturbinas de eje vertical, entonces están orientadas en la dirección predominante del viento, son menos sensibles a las condiciones de alta turbulencia y producen menos vibraciones. Aquí entonces, normalmente los principios de funcionamiento de estas turbinas eólicas de eje vertical están basadas en arrastre y basadas en sustentación. Son menos eficientes, como se los mencioné, comparadas con las turbinas eólicas de eje vertical, pero se pueden utilizar a nivel residencial para aprovechamiento energético. Entonces, tenemos lo que son turbinas eólicas de dos aspas, como las turbinas eólicas tipo Savonius basadas en arrastre. Esta turbina eólica tipo Savonius pues ha recibido diferentes investigaciones en el campo de la mecánica de los fluidos, en donde se han hecho simulaciones numéricas computacionales para mejorar los desempeños de este tipo de turbina. Entonces, diferentes autores han utilizado turbinas eólicas de diferentes cantidad de álabes para mirar su desempeño y se han construido gráficos de potencia contra velocidad del viento. ¿Qué le pasa, por ejemplo, cuando se utilizan las álabes traslapadas? ¿O qué pasa cuando se incrementa el área de captación de la energía eólica? ¿Sí? O cuando se utilizan discos entre las álabes o diferentes números de etapas. Bueno, también se tienen entonces lo que son turbinas eólicas Darrieus. Como lo mencioné, pues también se basan en fuerzas de arrastre, fuerzas de sustentación. Se pueden utilizar combinaciones de este tipo de turbinas, entonces emplear turbina tipo Darrieus combinada con una turbina eólica tipo Savonius. Y aquí tenemos el caso entonces de una turbina eólica de dos aspas, pero entonces miren que se encuentra traslapada y entonces en este caso el flujo va a pasar a través de las álabes. Bueno, ya en el análisis aerodinámico, entonces el flujo de aire a través del rotor pues va a inducir diferentes fuerzas en los álabes y en la estructura que constituye la turbina. Entonces, esas cargas pues se deben de tener en cuenta nosotros como ingenieros mecánicos para poder hacer el diseño mecánico de la parte estructural, pero también de la parte del rotor. Entonces, debemos de tener en cuenta toda la teoría aerodinámica para realizar la determinación de fuerzas o cómo es ese comportamiento del flujo de aire a través del rotor, ya que eso pues también nos va a representar un mayor aprovechamiento de la energía. Entonces, es importante distinguir los diferentes tipos de cargas que podemos tener en una turbina eólica de eje horizontal. Entre ellas podemos distinguir lo que son cargas estables o cargas estáticas. Entonces, esas cargas estables no varían en el tiempo, son estáticas y pueden estar representados, por ejemplo, por el peso de elementos. Entonces, esas serían las cargas estáticas o cargas muertas. Las cargas cíclicas, entonces, son cargas que varían en el tiempo y que están asociadas con el movimiento de rotación de los elementos. Por ejemplo, el árbol de transmisión de potencia de la turbina pues está sometido a cargas cíclicas. Las cargas transitorias entonces se pueden ver en la parte del arranque de la turbina, en el arranque o también en la parte del frenado del rotor de la turbina. Entonces allí tendríamos cargas impulsivas. Las cargas estocásticas entonces están asociadas también con cargas variables en el tiempo, pero que dependen de la turbulencia del aire. Y tenemos lo que son cargas resonantes. Entonces, ese tipo de cargas resonantes, como ustedes saben en los sistemas físicos, todo sistema mecánico tiene asociada una frecuencia natural. Cuando las cargas externas o una perturbación externa mueve ese sistema dinámico, entonces se puede llegar a estar sujeto a un efecto de resonancia o a un fenómeno de resonancia, en donde la frecuencia natural de la carga externa coincide con la frecuencia natural propia del sistema. Entonces allí tendríamos lo que es el fenómeno de resonancia. Entonces ese fenómeno también se debe de tener presente en la parte del diseño de turbinas eólicas, dado pues que son sistemas que se encuentran en movimiento rotacional. Y entonces aquí en este gráfico pues podríamos visualizar también entonces de una manera más clara las diferentes cargas que les he enunciado.
Normalmente ese flujo de aire lo podemos ver como un tubo de corriente imaginario que pasa a través del rotor de la turbina. Entonces, vamos a tener una presión antes, justo antes de la entrada del rotor de la turbina y después. Lejos de la turbina, entonces aquí se va a encontrar el aire a una presión atmosférica ambiental. Y entonces aquí pues podemos simular el movimiento de cada una de las partículas de aire por medio de líneas de corriente. Entonces las diferentes cargas que puede experimentar la turbina pues pueden ser o debido a cargas aerodinámicas asociadas pues con el cambio en la cantidad de movimiento del aire que pasa a través del rotor de la turbina. También se pueden tener cargas gravitacionales asociadas con el peso estructural de cada uno de los elementos, interacciones dinámicas, dado pues que se tienen movimientos rotacionales de los elementos, de las álabes, del árbol de transmisión de potencia, de las ruedas dentadas, y la parte pues de control mecánico. Entonces allí también podemos tener fuentes de cargas en la turbina eólica. Bueno, en la parte del análisis del flujo de aire a través del rotor, pues debemos entonces emplear los principios de la aerodinámica y entonces allí debemos de tener presente las diferentes cargas que se pueden originar en el rotor de una turbina. Entonces, algunas teorías clásicas fueron desarrolladas para el análisis de las fuerzas en el rotor de turbinas eólicas. Entonces, están las teorías clásicas planteadas por Bebbs. Está la teoría de cascada. Esta teoría pues, es ampliamente usada en el campo de la turbomaquinaria para el análisis de fuerzas dinámicas por el flujo a través del rotor. Y la teoría del momento, o Blade Element Theory. Blade Element Momento. Entonces, en este modelo, pues ha sido sujeto también de diferentes simulaciones numéricas a través del rotor. Entonces, miren que todo este campo de la energía eólica también ha evolucionado gracias a la introducción de la dinámica de fluidos computacional, en donde se hace pues un análisis numérico del movimiento del fluido a través del rotor. Y se han utilizado pues diferentes formas geométricas de rotores de la turbina para mejorar los desempeños aerodinámicos. Entonces, normalmente en el análisis de cantidad de movimiento se tienen algunas suposiciones en el análisis como es flujo homogéneo o incompresible, aunque el aire es una sustancia en estado gaseoso, lo podemos asumir como flujo incompresible dado que no experimenta cambios considerables en la densidad. Esto es válido para ventiladores. Los ventiladores serían máquinas generadoras o también podría ser válido para el caso de turbinas eólicas, ¿sí? Aunque estrictamente, pues, el aire como tal es un fluido compresible y pues se tendría que analizar, digamos, desde ese punto de vista. Tenemos también lo que es digamos, la asunción de flujo permanente, flujo no viscoso, arrastre friccional despreciable. Se asume digamos, en el análisis de cantidad de movimiento un número infinito de álabes. Digamos que el empuje que realiza el aire sobre el rotor es de manera uniforme. No se tiene rotación de la estela detrás una vez pasa el flujo a través del perfil aerodinámico. Y la presión estática, corriente arriba o corriente abajo, pues es igual a la presión ambiental. Y aquí entonces tendríamos el modelo matemático que por lo general esta teoría pues se ve en la parte de mecánica de fluidos, que es la ecuación de cantidad de movimiento, en donde tenemos el flujo másico del fluido por el cambio en las velocidades. Entonces ese cambio en la magnitud de la velocidad del fluido, pues va a inducir fuerza sobre ese rotor de la turbina. Aquí entonces, si nos vamos al perfil aerodinámico, entonces podemos ver representadas lo que son las fuerzas de arrastre y las fuerzas de sustentación. Esas fuerzas de arrastre pues tienen que ver con la componente o están asociadas con la viscosidad del fluido y las fuerzas de sustentación pues están asociadas con la parte de distribución de presiones sobre el perfil aerodinámico. Entonces vamos a tener lo que son fuerzas de sustentación y lo que son fuerzas de arrastre. La suma de estas dos componentes, por la teoría de vectores, pues nos van a dar
lo que es una fuerza resultante. Pero dentro de las turbinas eólicas, entonces de eje vertical, nos centraremos ya en esta parte final de la presentación en turbinas eólicas tipo Savonius. Entonces, su finalidad también es poder convertir la energía cinética del viento en energía mecánica de rotación de la turbina, que fueron inventadas por el ingeniero finlandés Sigurd Savonius, y entonces, gracias a este ingeniero finlandés, pues esta turbina recibió esta denominación. Por lo general tienen una baja velocidad angular y su rendimiento pues es relativamente bajo. Ya en el análisis del movimiento del fluido se deben de tener algunos parámetros importantes, como es el TCR, que es un parámetro adimensional, el cual nos relaciona la velocidad de puntas del aspa de la turbina con la velocidad de la corriente libre del aire. Entonces, aquí tenemos como variables cinemáticas la velocidad angular, un parámetro geométrico que es el radio de las puntas del aspa y lo que es la velocidad de la corriente libre del fluido. Entonces, el TCR es un parámetro adimensional, quiere decir que es un parámetro sin dimensiones. Otro parámetro importante que se aborda en la parte de análisis dimensional en mecánica de fluidos, pues es el número de Reynolds. Es un parámetro usado para la caracterización de los flujos en sistemas de flujo y en turbomáquinas. Y el número de Reynolds entonces nos relaciona las fuerzas viscosas, las fuerzas inerciales sobre las fuerzas viscosas. Dentro de esas fuerzas inerciales entonces tenemos el producto de la densidad por la velocidad de corriente del aire y por el diámetro, aquí sería el diámetro del rotor Savonius. Y esta pues sería la viscosidad dinámica asociada con el aire. Bueno, como parámetros geométricos en el diseño de la turbina eólica tipo Savonius, entonces tenemos lo que es la relación de aspecto del rotor, la cual nos relaciona la altura del rotor con el diámetro entre puntas de aspa, el área barrida por las álabes o las aspas del rotor, la forma geométrica de las aspas, la relación de traslape y el espaciamiento entre las aspas, el número de aspas y de etapas, y otros componentes adicionales que tendríamos en la estructura del rotor. Entonces, aquí podemos visualizar el flujo que va a pasar a través del rotor. Este pues va a estar girando a una determinada velocidad angular. Y aquí tendríamos el plano de planta de la turbina eólica tipo Savonius con dos aspas. Y tenemos algunos parámetros geométricos, que son los que les menciono. Entonces, este sería el diámetro de la aspa semicilíndrica. E sería el espaciamiento entre las puntas de las aspas. Y A sería entonces la distancia entre puntas de aspa. Y como para variables cinemáticas, entonces tenemos la posición angular y la velocidad angular. Un parámetro importante entonces sería la relación de traslape, el cual nos relaciona el espaciamiento entre las aspas sobre el diámetro de la aspa semicilíndrica. Esta relación de traslape, entonces algunos autores la recomiendan de que es entre 0,15 y 0,3, también parámetro adimensional, para el diseño del rotor Savonius únicamente. Aquí podemos ver otro plano de planta en donde podemos ver esas variables geométricas como son el diámetro de los discos en caso de que ese rotor Savonius esté conformado por discos acoplados hacia el rotor, y tenemos el espaciamiento entre las aspas. Entonces aquí pues vamos a tener el flujo aerodinámico del aire que pasa a través de las álabes de la turbina. Entonces vamos a tener una fuerza de arrastre asociada en este lado cóncavo y vamos a tener una fuerza de arrastre asociada en el lado convexo de la turbina. Otro parámetro importante pues es la relación de aspecto del rotor. Entonces, como se los había mencionado, es la altura del rotor sobre el diámetro entre puntas de aspa. Entonces, este sería la altura del rotor Savonius y este pues sería nuestro diámetro entre puntas de aspa. Entonces, también es un parámetro allí adimensional. En la mayoría de turbomáquinas, entonces nos interesa saber cuál es el área geométrica que tenemos allí proyectada. Aquí para el rotor Savonius, entonces tendríamos un área de tipo rectangular en donde tenemos la altura del rotor y el diámetro entre puntas de aspa. Y este sería entonces lo que es nuestra área de flujo a través de la cual pues pasa el flujo de aire. Esta sería nuestra área proyectada para análisis.
Se recomienda entonces un valor de 1,1 veces el valor del diámetro del rotor comparado, digamos, con el diámetro de puntas de aspa. Entonces se recomienda que el diámetro de los discos, pues ese diámetro externo, sea 1,1 veces el diámetro del rotor o 10% más. El valor del espesor del plato final está influenciado por la naturaleza del material y el momento de inercia del rotor. Normalmente estos rotores pueden ser de 2, de 3 o de 4 aspas. Se ha demostrado que los rotores de 2 aspas pues son los que tienen el mayor coeficiente de potencia, hablando estrictamente pues aquí de la parte de la turbina eólica tipo Savonius. Entonces aquí tenemos un rotor con otra variación que es el número de etapas. Este es un rotor de una sola etapa. Aquí tenemos un rotor de 2 etapas con las aspas giradas 90 grados. Y aquí entonces tenemos un rotor de 3 aspas. Normalmente el número de etapas se implementa en el rotor Savonius para reducir la fluctuación en el par de torsión del eje o la desuniformidad de giro. Bueno, aquí entonces les presento el modelado sólido que se realizó o que realicé más bien en mi trabajo de grado. Entonces miren que toda turbina eólica pues está conformada por una parte estructural, está conformado por un rotor, digamos la que yo diseñé pues empleó 2 aspas, un rotor de 2 aspas con 2 etapas y se emplearon 2 aspas dado pues que el coeficiente de potencia era el que nos permitía pues el mayor aprovechamiento energético. Se hizo alguna variación aquí, más por mirar cómo se desempeñaba pues el rotor únicamente operando el rotor sin la adición de estos paneles y mirando cómo era su desempeño adicionando pues estos paneles, digamos, para tener un mayor momento. Pero pues eso no representó una reducción en la velocidad angular e incluso pues se incrementó la inercia del rotor. Bueno, también se hizo una simulación básica de flujo en donde se observó cómo era la distribución de presiones, la podemos ver en esta fotografía del lado izquierdo superior, y cómo era el campo de velocidades a través del rotor. Entonces podemos observar que en la distribución de presiones, el lado cóncavo pues, nos va a representar una mayor fuerza de arrastre comparado con el lado convexo. Esa mayor fuerza de arrastre entonces nos induce una fuerza neta que es la que nos va a permitir el movimiento rotacional del rotor. Ahora, se tiene como, digamos, como desventaja de la fuerza aerodinámica que se tiene sobre este lado convexo, dado que nos reduce el valor del par de torsión que se transmite sobre la turbina. Y aquí pues podemos observar la distribución o la variación de las velocidades a través del rotor. Bueno, ya en la parte experimental, entonces una herramienta ampliamente usada pues son los túneles de viento. Los túneles de viento los podemos clasificar como túneles abiertos y como túneles de circuito cerrado. Pues aquí tenemos un túnel aerodinámico del tipo abierto. En este túnel aerodinámico, entonces, la finalidad de un túnel de viento es una herramienta científica, tecnológica, que nos permite mirar la interacción fluidodinámica del aire con una superficie. Entonces, por lo general, en los túneles de viento tenemos asociado un flujo de tipo externo. Entonces, en este túnel de viento podemos tener lo que es un cono de contracción, digamos, unos enderezadores del flujo, por eso tiene esta superficie aquí aerodinámica. Hay una cámara de pruebas en donde podemos tener diferentes objetos aerodinámicos. Se tiene un ventilador de tipo axial. Este ventilador de tipo axial se encuentra accionado por un motor trifásico que puede tener un variador de frecuencia. Y ese variador de frecuencia entonces nos va a permitir variar la velocidad angular del ventilador. Y pues acá ya saldría finalmente el flujo. Importante en los túneles de viento entonces utilizar pues la instrumentación adecuada para poder medir las diferentes fuerzas que se transmiten sobre el objeto que estemos estudiando o sobre el cual estemos realizando pruebas aerodinámicas.
Normalmente túneles de viento pues, se han empleado para mirar fuerzas aerodinámicas sobre vehículos, sobre alaves de turbinas, incluso cuando se van a hacer modelos a escala de ciudades o de puentes, entonces se emplean por lo general túneles de viento. Y aquí tenemos el caso de un túnel de viento de circuito cerrado. Ese túnel de viento, acá lo posee, por ejemplo, la Universidad de los Andes. Este sería, digamos, uno de los planos principales que se tiene de ese túnel de viento, en donde se tiene pues un ventilador el cual va a generar el flujo a través de todo este circuito cerrado. Y en una investigación que realizaron allí en la Universidad de los Andes, pues ellos hicieron el empleo de este túnel de viento para mirar el desempeño aerodinámico de una turbina tipo Wells. Entonces, pues allí fue objeto de estudio este tipo de turbina. En mi caso del trabajo de grado, dado que realicé también pruebas experimentales, entonces utilicé un túnel de viento que teníamos en la Universidad Tecnológica. Es un túnel de viento tipo abierto o conocido como Eiffel. Entonces aquí pues les mostraré brevemente una prueba que se realizó allí en el laboratorio de fluidos de la Universidad Tecnológica, en donde pues se miró el desempeño aerodinámico de la turbina. Entonces les permitiré ver aquí el video. De pronto el audio no lo van a poder escuchar, pero pues por lo menos se puede visualizar la imagen. Entonces allí están observando el movimiento del rotor. Allí pues se le está haciendo una medición de la velocidad angular sobre el eje y pues se está haciendo el aprovechamiento del túnel de viento para generar una corriente de fluido. Entonces digamos que esa fue la manera como empleamos el túnel de viento. Hicimos uso de un tacómetro para medir la velocidad angular y uso de un anemómetro para poder registrar la velocidad del viento que estaba pasando en ese momento pues, a través del rotor de la turbina. Esa fue una pequeña partecita allí este fue ya digamos, la estructura final obtenida del rotor de la turbina de 2 aspas y pues allí se puede visualizar el desempeño del rotor. Bueno, y finalmente, con respecto pues, a mi trabajo de grado, se publicó un artículo en la revista Ciencia y Técnica allí de la Universidad Tecnológica. El título de este artículo pues, fue Diseño, ensamble y pruebas experimentales de una turbina eólica tipo Savonius. Entonces, en este artículo pues, se aborda de manera detallada todo el proceso de diseño, desde la estructura y todo el rotor de la máquina, las pruebas digamos, la simulación básica de flujo que se hizo en el rotor, la simulación numérica que se hizo y la parte de pruebas experimentales que se hicieron en la turbina eólica tipo Savonius. Y estas pues fueron algunas de las referencias empleadas allí en la presentación y pues también digamos, de consulta que tengo de la energía eólica. Bueno, ya he llegado pues a la parte final, les agradezco mucho por su atención. No sé pues, si tienen, digamos, alguna pregunta o alguna inquietud. Andrés, muchísimas gracias por compartirnos tu trabajo, por compartirnos esta presentación. Entonces, efectivamente, vamos a dar unos segunditos para atender de pronto algunas preguntas, algunas dudas. Por aquí veo que Juan Carlos Caicedo tiene su manito levantada, entonces vamos a irles habilitando el micrófono en el orden en el que vayan levantando la manito para poder ir haciendo las preguntas, ¿de acuerdo? También las pueden ir escribiendo al chat. Entonces vamos a habilitar a Juan Carlos. Buenas noches, profesor, profesora Claudia, ¿cómo le va? Hola Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Profesor, ¿me escucha? No le escucho. ¿Me escucha ahí? Sí se te escucha bien, Juan Carlos. Bueno, profesora, quería preguntarle, pues pedirle un favor. Más que preguntarle acerca de la exposición, quería pedirle el favor si es posible la carta, pues por lo menos a mí,
al correo. Me pareció un tema bastante interesante y pues de pronto buscarle una posterior aplicación a todo lo que usted nos explicó ahí en esta presentación, si es posible. Claro, sí, señor, con el mayor de los gustos le estaré compartiendo la presentación y si quieres pues mayor información de la parte de energía eólica, pues también tengo buenas referencias allí que te puedo compartir. Si tienes algún interés, pues también podemos concretar alguna reunión, si estás interesado pues en conocer un poquito más de la parte de energía eólica. Sí, profe, sí, porque es que me parece un tema pues que es como que se ha como desaprovechado un poco, ¿no? Un tema que no lo hemos cogido como muy en serio aquí en Colombia. Y me parece que iría como chévere de pronto tratar de implementar un sistema. Pues de pronto no es más eficiente en su momento, pero sí como para establecer como un principio, ¿no? Una base para poder trabajar en algo posteriormente. Claro, claro que sí. Bueno, profe, Sí, muchas gracias. Profesora Claudia, muy amable. Con mucho bueno, Juan, gusto. con mucho gusto. Tenemos ahora entonces una pregunta de Néstor López. Néstor. Sí, profe, buenas noches. ¿Sí me escucha? Hola, Néstor. Sí, señor, Buenas te noches, sí, aquí escuchamos te fuerte y claro. escuchamos. Sí, profe Andrés, una preguntita. Usted estaba mencionando, lo felicito por la exposición primero que todo. Eh, yo quiero saber, digamos, si aquí, digamos, en el Valle del Cauca hay algún lugar, digamos, de que se pueda hacer ese tipo de estructuras. Ya que usted pues, mencionó que la posibilidad que hay es en La Guajira, ¿no? Pero en el Valle del Cauca hay lugares donde se puede hacer ese tipo de estructura, ese tipo de Bueno, en este momento, digamos que no te podría mencionar, pues aquí en el Valle del Cauca, a ver qué sitio, o sea, no lo tengo en este momento un sitio referente, pues digamos, para la aplicabilidad de energía eólica. Sin embargo, nos podemos basar en la parte de la unidad de planeación minero-energética y en registros del IDEAN. Eso es lo primero que uno debe de tener en cuenta. Recuerda que el aprovechamiento de energía eólica pues depende de la velocidad del viento. Entonces tendríamos que mirar cuál sería el mapa eólico que se tendría para el departamento del Valle del Cauca y mirar qué velocidades potenciales tenemos. Para implementaciones de energía eólica, pues se espera de que por lo menos se tengan vientos mayores a 4 metros por segundo, ya que pues vientos menores a ese valor, pues realmente no nos representaría pues un aprovechamiento energético allí importante. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, Néstor, con mucho gusto. Vamos entonces ahora con el profesor Mauricio Barrera. Listo, ¿me escuchan? Sí, señor. Hola Mauricio, sí, aquí. Bueno, gracias Claudio, gracias Andrés por la presentación de este tema, pues que desde luego pues va a ser novedoso, siempre interesante y sobre todo pues una presentación bien completa y organizada que pienso que eso hace muy beneficiosa a quienes estén interesados en profundizar. Yo tengo una pregunta, ahí Andrés menciona que realizaron una simulación por CFD. Me pregunto si cuando ustedes pusieron el modelo de las aspas de la turbina, ¿sí? Ese modelo de aspas dentro del campo de flujo se mantiene fijo, estático o se le permite girar, se le permite algún tipo de libertad para girar dentro de la simulación misma, o si se mantiene como si fuesen unas paredes completamente rígidas ancladas al suelo. Bueno, no, realmente allí en la simulación de flujo, pues, lo que hicimos con mi compañero fue dejar el rotor estático, allí totalmente estático. Y se observó cómo era la distribución del campo de velocidades y del campo de presión allí a través de la turbina, ¿sí? Realmente pues no implementamos, o sea, pues, realmente la simulación numérica que hicimos allí fue a través de SolidWorks Flow Simulation. Se definió, digamos, el dominio computacional, se definieron algunas variables allí de campo y se sacaron algunos parámetros allí importantes como el torque, la velocidad, la distribución de las fuerzas de arrastre, las fuerzas, digamos, en 3 dimensiones y allí para el plano de planta del rotor.
pero el rotor se hizo suponiéndolo totalmente estático. No lo hicimos pues con una simulación más avanzada en donde se pudiera, digamos, visualizar el movimiento de velocidad angular del rotor de la turbina. Solamente se hizo algo pues muy sencillo como para complementar allí los cálculos que se habían hecho teóricos de la parte de fuerzas aerodinámicas. Y se Ya. corroboraron, sí, eso fue pues realmente lo que se hizo. No ampliamos, digamos, pues mucho más la parte de simulación numérica, se hizo algo pues muy sencillo. Bueno, y esos resultados ahí que alcanzaron a verlos, ¿hubo algún contraste con lo que se hizo experimentalmente? Bueno, quiero decir, sí, es claro que Andrés nos señaló que en efecto así fue, pero ¿qué tal vieron los resultados o cómo se comparan esos resultados de su simulación CFD con lo que pudieron estudiar experimentalmente? Bueno, realmente en la parte experimental se midió la velocidad angular del rotor, se midió la velocidad del viento y se pudo medir de manera estática el par de torsión y se sacó lo que era la potencia mecánica pues, disponible en la turbina. Y se utilizaron y se sacaron con esos datos experimentales medidos unas gráficas de potencia contra velocidad del viento, torque contra velocidad del viento y la parte de velocidad angular contra la velocidad del viento. Realmente, como aquí se sacaron fue más parámetros aerodinámicos, o sea, fuerzas de arrastre y coeficientes de arrastre, realmente en la parte experimental, pues no se puede, digamos, no se pudo comparar los datos de simulación numérica de coeficientes de arrastre con con los experimentales, porque a nivel experimental, pues no medimos, digamos, la parte de coeficientes de arrastre sobre esa turbina. Solamente lo que hicimos fue generar un flujo de aire sobre el rotor y pues poder mirar, digamos, su desempeño dinámico. Pero no nos centramos digamos, colocar el aspa y poder medir digamos, con sensores. Eso pudo haber sido otro trabajo totalmente aparte en donde se tomara un aspa o un perfil aerodinámico, ponerlo en el túnel de viento y ahí se haber medido las fuerzas de arrastre con celdas de carga, pero eso no lo hicimos nosotros experimentalmente. Claro, Entonces no podría decirte que los puedo comparar la parte de simulación numérica porque no sería sujeto de comparación. aunque Ya si hubiéramos hecho, sí, no, perdón, me imaginaba que si van a utilizar un túnel de viento deberían utilizar un modelo a escala, ¿cierto? De las turbinas para poder llevarlo a cabo. correcto, sí, sí es. Ah, listo. Vale, vale, Andrés, muchas gracias de nuevo. Bueno, Mauricio, con muchísimo gusto. Bueno, tenemos también una pregunta de John Agredo. John. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, profesor, Hola, buenas noches, John. sí, pues interesante la presentación. Pues yo también pues, estoy en el semillero de energías renovables y también pues hemos como trabajado un poco con el cuento de las turbinas, pero ya hidráulicas. Y me preguntaba pues también en la investigación que estábamos haciendo sobre eso, habíamos mirado que digamos esas turbinas así dos palas como las de su proyecto, en algunos lados las han utilizado para generar energía, siendo eso impulsado como por el viento que genera un bus al pasar por un lado. O sea, no sé, un ejemplo como, por así decirlo, que lo coloquen en medio de los carriles del mío, algo así he visto como por allá en Europa, entonces no sé como qué otras aplicaciones tienen esas turbinas así de dos aspas y si sería interesante un estudio de esas turbinas sobre esas condiciones, como por ejemplo en medio de un carril del mío. Bueno, con respecto a tu pregunta, sí, o sea, esas turbinas eólicas de dos aspas pueden tener varios tipos de aplicaciones. A nivel residencial, pues se pueden, digamos, emplear para el aprovechamiento energético acopladas a generadores de imanes permanentes. Desde la universidad con el decano Freddy también estuvimos mirando algunos prototipos de turbinas eólicas y las estuvimos probando, digamos, allí en el laboratorio de fluidos, en donde inducimos una velocidad, pues un flujo de aire con un ventilador que teníamos ahí disponible en el laboratorio de conversión de energía y se miró acoplado allí, digamos, a un generador eléctrico.
Y en la parte de, digamos, a nivel de investigación, creo que no recuerdo la universidad en donde se desarrolló este proyecto, pero hay un vehículo que se llama Eolo. Entonces, utiliza unas turbinas de 2 aspas similares a esta para el aprovechamiento, pues allí energético. A medida que el vehículo se mueve, entonces se genera una corriente de aire que puede ser aprovechada por estas, precisamente allí en un vehículo se podría emplear este tipo de turbina integrado allí. Ese me pareció un proyecto muy innovador, no lo tengo aquí presente en qué universidad fue, pero se utilizó este tipo de turbinas. E incluso en el transporte urbano, como tú dices, también se podría implementar y puede ser sujeto de investigación, de ampliar mucho más este panorama pues, de aplicaciones que tenemos de la energía eólica. Listo, profesor, muchas gracias. Tenemos ahora una intervención del profe Carlos Castán. Bueno, buenas noches para todos. Yo quisiera aportar un poco sobre la pregunta que hizo Mauricio ahorita. Mauricio ahorita comentaba sobre la simulación computacional Carlos, y nos puedes complementar bastante esa parte, no sé qué nos puedas decir allí, digamos, para esta parte de simulación numérica, como pues tú que conoces mucho más de la parte de CFD. claro, precisamente quería comentarles un poquito sobre el tema. Lo que ocurre es, digamos, y Mauricio hizo una pregunta, digamos, muy interesante. Ustedes hicieron un análisis estacionario. Básicamente lo que se hace en simulación computacional, bueno, al interior del grupo PyMass ya lo hemos hecho y se han hecho, el profesor Santiago Laín ha venido trabajando este tema muy fuertemente y lo que se hace es hacer mallas rotantes utilizando el método de mallas deslizantes. Entonces lo que uno hace es construye un cuerpo de fluido estático, construye un dominio rotante que va inmerso en ese dominio estacionario, perdón, y los álabes están inmersos en el dominio rotante. Entonces lo que uno hace es rota el dominio, no rota el álabe no rota, lo que rota es el dominio. Entonces uno lo que hace es al dominio darle una velocidad angular y la velocidad angular está asociada con el paso temporal o sea, con el ángulo de rotación de cada eje, de cada álabe. Entonces, aquí hay unas cosas muy interesantes y es que la magnitud que siempre se monitorea es el torque, ¿no? Es el torque. Es la propiedad o es el coeficiente que siempre nos interesa monitorear. Pero hay otros coeficientes muy interesantes que también son vitales, digamos, y es el coeficiente de arrastre, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la punta del álabe comienzan a desprenderse vórtices, comienza un desprendimiento de vórtices y comienza a generarse una serie de remolinos que afectan de manera sustancial el coeficiente de torque. Entonces, aquí es donde afecta fundamentalmente la aerodinámica del álabe. Entonces, una aerodinámica, o sea, permitir que el flujo digamos, se acomode al álabe, nos va a permitir un mayor aprovechamiento, perdón, del rotacional y nos va a permitir incrementar el torque. Pero esto, ¿cómo se hace en CFD? Esto se hace mediante el método de mallas deslizantes. Es uno de los métodos que hemos trabajado. Hay otro método que es el método de overset mesh, que es otro método también que se utiliza para generar rotaciones. Entonces, lo que se hace y lo que se busca básicamente y lo que se pretende es hacer una simulación computacional lo más cercana posible al comportamiento del álabe. Eso se puede hacer en Fluent. Lo que pasa es que estas simulaciones son costosas en términos de recurso computacional. O sea, cada paso temporal puede tardar 4 horas y mientras usted, 2 horas, 3 horas, uno hace una simulación pseudoestacionaria y en cada paso temporal le da unas 150 iteraciones o 200 iteraciones y le da unas 6 o 7 vueltas para sacar un valor promedio del coeficiente de torque. Entonces, ese básicamente sería como la metodología así a grandes rasgos de lo que se haría en una simulación computacional del flujo del rotor de una turbina. Carlos, muchas gracias por complementarnos pues allí la parte del aprovechamiento energético y cómo se podría simular pues el movimiento rotacional del
del rotor de una turbomáquina. Bueno, Andrés, voy a leer dos preguntitas más que tenemos aquí en el chat, pero mientras te pediría porfa que conectes tu computador, que veo que te estás quedando sin batería para que pronto no nos vayas a abandonar así súbitamente. El profe Félix González en el chat nos dice que tampoco, más que una pregunta, es como una observación, ¿cierto? Que tampoco se aprovecha la cogeneración a pesar de que esta tecnología energética es más eficiente. Sí, yo quería, más que una pregunta, hacer un comentario. Es verdad que Colombia tiene un potencial grande de la energía de los vientos, sin embargo no llega al 1%. Pues muy parecido pasa con la tecnología de cogeneración. Esta es la tecnología de conversión energética más eficiente que hay. Se puede llegar hasta 90% de eficiencia. Sin embargo, igual, hay como un 10% de capacidad instalada en Colombia y sin embargo tampoco llega al 1%. Entonces, básicamente, pues la matriz energética de Colombia es energía hidráulica y lo demás es térmica y un poquito de fuentes renovables. Entonces creo que ahí hay un potencial grande en el cual nosotros podemos trabajar y nuestros estudiantes también. Sin ver cómo ampliamos esa matriz usando más fuentes renovables de energía. La eólica, la solar, la tecnología de cogeneración. ¿Listo? Entonces creo que bueno, es un campo donde los estudiantes pueden también trabajar mucho, Sí, tanto de pregrado como de posgrado, de especialización, maestría. sí, entonces es algo que lo motivamos mucho a los estudiantes para que, pues, digamos, desde la carrera de ingeniería mecánica hay mucho potencial en la parte eólica, o sea, porque es un tema de interés que ustedes abordan en sus carreras, donde ven la parte de mecánica de fluidos, ven la asignatura de máquinas hidráulicas, ven la parte de simulación computacional. Entonces, todas esas herramientas las pueden utilizar para enfocarlas en este tipo de proyectos. Como dice, menciona el profesor Félix, también la parte de cogeneración tiene una gran aplicación y se pueden llegar a obtener eficiencias pues bastante altas. Entonces, digamos que desde la academia pues también nos vemos en ese objetivo de poder impulsar más la energía eólica que pues está muy restringida acá en el país realmente, o sea, no llega ni siquiera al 1% de capacidad instalada en la matriz energética. Bueno, muchas gracias Andrés por la presentación, me pareció excelente y por darme la oportunidad también de dirigirme a los estudiantes. Gracias. Bueno, tenemos por aquí una pregunta de Mateo Lucero. Mateo nos dice, ¿las pruebas de la turbina se limitaron a un laboratorio o se hicieron pruebas de campo y cuál fue su comportamiento? No, realmente allí la turbina, la estructura que se diseñó, se limitaron únicamente pruebas de laboratorio, aprovechando la corriente de aire forzada con el túnel de viento. Realmente no se tuvo la oportunidad de poder haber hecho pues pruebas en campo para ese comportamiento, dado que estábamos nosotros pues en Pereira y realmente allá velocidades del viento en la universidad no se tenían como para probarlas en campo, habría que ir hasta un municipio como Guática o Quinchía, que estaban pues bastante alejados, había que pagar transporte para llevarlos allá, entonces pues realmente no se ameritó para hacer pruebas a nivel de campo. Ok, tenemos también una pregunta por aquí de Francisco Azad. Felicitaciones por tu trabajo, gracias por compartirlo. Me gustaría preguntarte cuáles fueron las conclusiones a las que llegaste en tu trabajo de grado. Bueno, digamos que una conclusión importante fue allí que se realizó todo un proceso de diseño. Recuerden que el diseño mecánico pues es un factor importante digamos como en, en nuestro quehacer como ingenieros mecánicos. Entonces se realizó todo un proceso de diseño de la turbina eólica tipo Savonius. Se determinaron diferentes parámetros aerodinámicos como la relación adimensional del TCR, se determinó la velocidad angular, se miró el comportamiento del flujo y pues se llegó a la conclusión de que el aspa cóncava es la que tiene la mayor coeficiente de arrastre comparado con el coeficiente del lado convexo de la turbina.
Se llegó también a la conclusión de que el coeficiente de potencia para la turbina es del 0,2 o del 20%, entonces pues representa un coeficiente bajo. A nivel experimental, digamos, la implementación de 2 etapas permitió de que se tuviera un giro más regular, sin tanta fluctuación en el par de torsión, y pues ese digamos que fue allí un parámetro importante en la parte del desempeño dinámico. Y como curvas experimentales, pues se sacó el comportamiento de la velocidad angular contra la velocidad del viento, que se tuvo un comportamiento aproximadamente lineal. También se tuvo la variación del par de torsión contra la velocidad del viento, en donde se tuvo una relación de orden 2, y de la potencia mecánica en el eje de la turbina contra la velocidad del viento, en donde se obtuvo un comportamiento de orden 3, ¿sí? O una función polinómica de orden 3. Pues se vio allí esa variación. Y digamos que pues fue un proyecto que también allí en la Universidad Tecnológica pues no se trabaja mucho la parte de energía eólica, y con el profesor Edgar Salazar, que pues, le interesa mucho los temas de energía eólica, de cogeneración de esa parte, pues trabajamos este proyecto y pues lo logramos sacar adelante. Muy bien, tenemos por aquí un comentario final de Juliana Gutiérrez. La energía eólica amplía la oferta energética del país. Muchas gracias por la presentación. Bueno, no sé si de pronto alguien tenga alguna inquietud, alguna pregunta, algo que quiera de pronto adicionar. Profesora, ¿me escucha ahí? Se escucha un Sí, poquito Juan Carlos, aquí lo entrecortado, Juan estamos. Carlos. Ah, bueno, no, es una duda más que todo. Profesor, ¿varía en algo si uno quiere hacer una turbina, las aspas, que tengan una movilidad mayor o siempre tienen que ser fijas? O sea, me explico, que el aspa de la turbina, usted la puede mover en... Se te escucha entrecortado, Se Juan escuchaba muy Carlos. entrecortado, Juan Si Carlos. quieres, por ¿Me favor, pon escucharon? una pregunta en el chat y yo te colaboro con la lectura, porque se escucha muy mal, se escucha entrecortado. Muy entrecortado. Listo, profe, ya le escribo. Ok, entonces nos pregunta Juan Carlos que si la forma de la turbina se puede cambiar de fija a móvil, las aspas, o deben ser fijas. No, las aspas por lo general deben de girar solidarias con el rotor. O sea, en el montaje mecánico como tal, las aspas yo las implementé que giraran, o sea, estaban posicionadas sobre los discos de la turbina, y a la vez el rotor como tal estaba acoplado al árbol de transmisión de potencia. O sea, que toda esa turbina giraba de manera solidaria, giraba solidaria con el rotor de la turbina. Y pues eso le da una mayor rigidez estructural. Pero lo que tú dices, pues ese sería, digamos, otra variante para el análisis de flujo, en donde se tenga, digamos, álabes móviles. Esa sería otra forma que se podrían, no sé, implementar, digamos, sistemas de rodamientos allí en cada álave para darle, digamos, un giro libre, y pues mirar allí, digamos, su parte. eh, Ese sería, digamos, otro objeto de estudio para mirar allí, digamos, el movimiento relativo ya de cada álave. Pero por lo general las turbinas pues están diseñadas para que las álaves giren solidarias con el rotor. Ah, ok, profesor, muy amable, muchas gracias.
Bueno, creo que no tenemos más preguntas, entonces no nos queda más que agradecerle al profesor Andrés Felipe por su presentación y por haber compartido con nosotros este espacio en el seminario. Andrés, muchísimas gracias. Decirles que entonces continuamos con nuestro seminario permanente. Estamos pendientes entonces de enviarles la invitación para la próxima semana. A todos muchas gracias por acompañarnos, por hacer parte de nuestro programa, de socializar pues todo este tipo de trabajos y de que podamos crear una comunidad en torno a lo que a nivel de programa realizamos. Muchas gracias por tu participación y una feliz noche para todos. Una feliz noche, Claudia. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Felicitaciones, Andrés. Gracias, Gracias, Claudia, profesora Andrés, Nelly, muy amable. felicitaciones, Un Nelly. abrazo. Feliz noche. Gracias, profe.